No, yo quería decir que había marcas que estaban antes de la pandemia y que en pandemia se desmarcaron. Por ejemplo, que escuché que a un médico que trabaja en fertilización, que muchas parejas que estaban en licencia laboral, con el relax de la licencia, quedaron embarazadas. Increíble, no sabía. Parejas que habían iniciado tratamientos por fertilidad, porque no podía quedar la mujer embarazada, y ahora quedaron embarazadas. Entonces quiere decir que acá hay mucho por pensar. Quiere decir que las formas que estábamos llevando de vida, al menos en las grandes urbes, hasta provocaban la infertilidad. Y sí, Seguro. sí, Sí, por Seguro. supuesto. Pero Eh, también, en ese Mirta, sentido que se están componentes planteando en psicológicos algunos extremos. trabajos estatales que mucha gente, como hace mucho que no va, no quiere volver. Es decir, hay mucha gente donde en las familias, por situaciones que son de 50 años o con problemas o porque tienen chicos, no están yendo. Entonces se están planteando que no quieren volver a trabajar, ¿no? No, O sea, lógico. es todo Mucha un gente cambio, cómoda ¿no? con el trabajo remoto, y mucha gente está más cómoda y piensa en irse de la ciudad y piensa en ir No, pero a esta lugares gente no está cercanos. haciendo el trabajo remoto, ¿eh? En la Municipalidad de Mar del Plata hay mucha gente, son 8.500 empleados, que es una barbaridad. Más de la mitad no está yendo. Entonces no están haciendo todos trabajos de... Ah, Es como si fuera otro país. Por ejemplo, los bancos allá están llenos de gente y acá no. ¿Viste? Es como que cada lugar es diferente, claro. ¿no? Pero bueno. Bueno, Marta, bueno, ya entonces podemos empezar. Volvemos de nuevo a decir buenas tardes a todos. Sí, hola a Hilda, todos. claro, Hilda, Hola, ¿querés buenas tardes. darnos la bienvenida en el día de hoy? No, sí, yo les doy la bienvenida. Vengo de estar dando el curso con Dafne en Perú, que fue muy lindo, muy estimulante para mí poder estar con la gente de Lima. Me falta la causa limeña, eso queda para... y yo pensaba que hoy es un encuentro especial, porque es el último encuentro que teníamos programado, ¿no? Tenían programado Adriana, Mirta, Susana y Marta en la coordinación de todo, ¿no? Tenían programado el último encuentro. Y bueno, yo quisiera que no sea un último, ¿no? Sino de que podamos seguir trabajando en estas temáticas. Yo ya presenté mi interés al respecto en los grupos de investigación de APA, vamos a ver qué me contestan. Yo ya tengo un grupo de investigación de Bion, Post-Bion, que ya lo tenemos prácticamente, creo que son 10 años, Marta. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo los Sí. años. Sí, Sí, seguro que bordeamos los 10 años. sí, que son Sí. grupos de investigación que son paralelos a todos los posicionamientos políticos y todas las otras situaciones. Los grupos siguen, digamos, ¿no? Siguen avanzando. Y entonces sería lindo tener un espacio de investigación de psicoanálisis y educación, ¿no? Y bueno, y estarán el equipo que está a cargo, bueno, Marta, Susana, Mirta y Adriana, este, a la cabeza de eso, o sea que la propuesta, porque los grupos de investigación, uno no es una sola persona, sino que es un grupo que lo coordina. Y bueno, me gustaría que sigamos porque yo creo, hola, ¿qué tal, Mónica? Hola. Hoy dice Mónica, la otra vez decía otro nombre, ¿no? Sí, Es según cómo esté, según cómo estás ese día. no No, cualquiera tiene distintas distintos no, personalidades. y de personalidades. Bueno, las tenemos, pero no nos damos cuenta. No le ponemos nombre a veces. Bueno, entonces, porque se vienen tiempos muy importantes para todo lo que es el área de educación.
¿no? Es decir, hay chicos que formulan que no quieren volver al colegio, los que tienen posibilidad de aprender desde su casa, o que quieren una especie de tutoría, pero no volver al colegio, ni mucho menos a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Esto también lo están planteando. O sea que yo creo que el cambio va a ser sideral, aunque como acuerdo con Marta, de que uno no puede predecir, pero sí nos podemos formular interrogantes quizás con cierto ánimo preventivo, digamos, ¿no? En el sentido de cuando uno se empieza a interrogar, de alguna forma previene de qué manera. Bueno, se va preparando, está más preparado para la acción, ¿no? Para el movimiento. Que si uno se cree que va a venir todo igual, bueno, buenos días señorita, se sientan, yo creo que no lo veo, ¿no? Incluso por la respuesta de los mismos chicos que empiezan a demandar otro tipo de situación dentro del aprendizaje o de los adolescentes. Les digo lo que yo fui escuchando, piensen que yo no soy psicopedagoga, o sea que eso de la investigación se lo dejo a ustedes, ¿no? De esa parte. Yo colaboro con lo que vengo escuchando, ya sea en el consultorio, en la calle, lo que vengo percibiendo, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, tenemos por delante y tienen por delante desde la psicopedagogía psicoanalítica, por ejemplo, tienen un trabajo muy, muy interesante, muy interesante. Y para hablar de cómo nos cambia, ¿no? Un mundo que cambia. Y el cambio yo creo que se ve en la educación. Y se ve en los tratamientos psicoanalíticos también, porque ya no podemos pretender el mismo tipo de tratamientos, digamos, hay otro tipo de exigencias. Ahí entró Mariana. Hola Mariana. Hola. Bueno, Hola, voy Mariana. así como tirando interrogantes, pero me parece que es un grupo que no se lo puede, a mí me gustaría que siga, ¿no? Que veamos la manera en que sigamos, y creo que como grupo de investigación, psicoanálisis y educación, puede ser realmente no solo interesante, sino necesario, ¿no? Yo lo siento como necesario. Tal cual. Bueno, gracias, Hilda. Bueno, hoy, como dijo Hilda, es el último día. Bueno, en realidad es un cierre y una apertura. Yo creo que no podemos tomarlo como clausura, sino como otra posibilidad diferente de pensar y de estar junto con el tema de las escuelas en movimiento. Yo les voy a proponer hoy que, digamos, hagamos primero, y voy a decirlo así con esta palabra que fue tan trabajada y pensada entre nosotros, voy a usar la palabra evaluación entre comillas, corchetes y llaves. Digamos, ver qué nos sucedió. A mí me gustaría que todas pudieran hoy hablar qué sucedió, qué les pasó con todo este grupo de escuelas en movimiento. Y a mí me gustaría que sea como algunos lo conocen, esta obra y lo digo bastante, es mi estilo, de hablar a calzón quitado, es decir, como la obra de Oscar Viale. Que podamos ser sinceras y bueno, porque no le tengamos miedo a aquellas cosas que no nos parecieron bien y podamos interpelarlas, porque me parece positivo. Y también lo que realmente resultó muy bien entre todas o particularmente. Yo les propongo eso, les propongo que también que estaban empezando ustedes en la continuidad de todo esto, y después les vamos a transmitir un poco digo, porque nunca es todo, como dice Lacan, todo, pero no eso. Así que vamos a trabajar las propuestas que estuvimos pensando nosotras cuatro y, por supuesto, con la anuencia de Hilda. Así que me gustaría escucharlas. ¿Qué fue lo que sintieron? Tómense en el tiempo.
Yo saben que soy la señora directora que les digo un poquito, pero no mucho, y les propongo que cada una vaya hablando. Bueno, Mariana, te escuchamos. Yo lo estuve pensando, porque ya sabía que venía este espacio, ¿no? Yo no entré, creo que en las primeras, así que no sé cómo fue la convocatoria original. Creo que como grupo nos conocimos, creo que eso es importante, porque nadie sabía quién era la otra, ni cómo pensaba, ni para qué lado iba. Así que creo que lo más importante es que nos pudimos integrar y empezar a ver en qué estaba cada uno y para qué lado iba, ¿no? Y como compartimos otros espacios también, viste, eso nos facilitó la cosa. A nivel de cómo trabajar realmente era difícil porque uno es tan abarcativo, el tema de educación, es tan amplio, tan gigantesco, aunque tomemos, viste, la prueba, la evaluación, o sea, como que daba, para mí eran temas como descolgados, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada o armar una especie de como de programa en donde uno, bueno, va a ir desarrollando y llegando o va aportando determinadas cosas, pero me pareció como, en ese sentido sí me pareció caótico esto de, la verdad, viste, hoy evaluación, ¿no? Hoy prueba, o sea, hoy un juego, hoy viene tal, viste, o sea, eso no me parece organizado. La verdad que si vos me decís a calzón quitado, no estoy acostumbrada a trabajar así, es como que, viste, la palabra, creo que el tema es un proceso, o sea, organizar un proceso y ver cómo organizar ese proceso, ¿no? Como para, o qué podemos ir aportando cada una, o sea, dentro de las especialidades que cada una maneja, ¿viste? O sea, podemos enriquecernos con nosotras mismas también, ¿no? O sea, creo que todas tenemos algo para aportar, pero con un orden... no sé cómo decirlo, porque más ordenado es una redundancia. Yo creo que, no sé si es un programa o algo más autogestivo, pero como no sé, tener una línea. O sea, lo que me falta a mí es como una línea. Uno va a arquitectura y diseño es la materia troncal, ¿viste? Y después todo se abre a partir de ahí, ¿no? O sea, y acá no sé, o sea, ir viendo. Marian, vos decís como tiempo de apertura para profundizar en cada uno de los temas, como para continuarlos y profundizar en el tema. A ver, no sé si ideologías de trabajo, no sé si las políticas públicas en relación a qué es lo que se puede y lo que no se puede a nivel, digamos, o sea, de todo lo que es políticas públicas, porque una cosa es lo que trabaja en privado, que ya tiene toda una orientación y ya tiene toda una metodología y todo un dinero para desarrollar, y otra cosa es si no vamos a gente, viste, alumnos de la villa o de poblaciones vulnerables o de municipales, ¿no? O sea, no sé si conocemos todos tanto de todo. Claro. Entonces, uno tiene que estar preparado para el encuadre en donde tiene que insertarse y para bajar una línea que le pueda servir al docente que trabaja en esas realidades. Hay un montón de realidades diferentes. Lo que vos decís me pareció interesante también tomarlo, porque dado la cantidad de los encuentros acotados, creo que funcionó también como un disparador de ideas, donde queríamos ir pensando, ¿no es cierto? Presentando los temas, y tal vez esto, lo que decís vos, más lo que nos comentaba Hilda, para hacer un desarrollo de un proceso en un trabajo de equipo que pueda continuar, que sería lindo. Como emergentes, creo que más salieron emergentes que otra cosa. Bueno. Exacto, claro, como después profundizar y seguir trabajando. Sí, muy bueno. Sí, yo también, bueno, Adriana hizo su intervención, yo también vamos a ir como respondiendo a cada una. Yo estoy anotando lo que ustedes están diciendo. Y vos, porque yo supongo que mucho de lo que vos digas, Mariana, lo van a sentir otras personas, así que en ese sentido me parece productivo. Vos dijiste algo que empezó como nos conocimos. Creo que eso es muy importante. Algunos nos conocíamos y otros no. Así que por lo tanto fue un espacio que yo lo puedo definir, digamos, como un prólogo.
podemos tomar este momento de Escuelas en Movimiento como un prólogo. Y si ustedes seguramente que han leído mucho, todas, saben que, bueno, los prólogos se pone un anticipo muy recortado de los temas que se van a desarrollar después en el texto. Y a mí me parece que eso tuvo esta característica. Luego, el tema del programa, de lo caótico y el orden y el desorden. Nosotros no fue un tema que no se pensó, les digo realmente. Lo que quisimos es buscar el justo término medio, que no fuera un programa estricto, cerrado, a la forma que estamos acostumbrados los que hicimos docencia, digamos una planificación, y dejar un espacio más abierto a que salga la espontaneidad y tenga tal vez algunos rasgos clínicos. Es decir, bueno, hablemos de lo que sentimos con respecto a determinados temas. Así que bueno, esta es la respuesta que daría yo, o te daría, Mariana, y a lo mejor puede ser también para otras personas. Susana, ¿vos querés decir algo? ¿O Mirta, Sí. a Mariana? Sí, bueno. A Silvia también pidiendo la palabra hace un rato. Bueno, Sí, yo creo que... Sí, sí. Habla Susana. No, lo que dijo Mariana, yo creo que primero nos teníamos que conocer como en cualquier grupo que se junta, que se reúne. Muchos no nos conocíamos y realmente lo que todas decidimos, no hacer los programas que siempre se hacen en una escuela. Es decir, justamente porque todas las personas que están son personas con mucha experiencia en educación, en psicología también, y entonces la idea era lo que surgiera en el grupo. Después, como dijo Adriana, como dijo Marta, bueno, si están de acuerdo, porque por supuesto una cosa es poner algo, como pasa en el Google Drive, la otra cosa es directamente concretizar, pero lo que sí pensábamos nosotras, que la dinámica del grupo era muy importante escucharlas, porque generalmente todo lo que se hace en las escuelas en distintos niveles, se da un programa, se trabaja lo que se da, se baja esto, y nosotros no queríamos eso, porque justamente era la escuela nueva. Entonces, a ver, ¿qué nos pasaba a nosotros, que estamos acostumbrados a seguir un lineamiento cuando no está? Por supuesto que aparece una cosa más caótica, pero también aparecieron temas bastante importantes, que algunos no se tocaron, pero digamos fueron 4 o 5 temas que por supuesto se tiene que seguir investigando. Pero la idea era cómo nos podíamos compartir diferentes personas con diferentes experiencias, diferentes edades. Hay gente como Dafne que es de Perú, otra persona que es de Chile. O sea, yo creo que la primera parte, porque fueron 10 encuentros con 2 feriados en el medio, que eso por supuesto que no era lo mejor, pero era así, y que entonces por eso se hizo así. Si después continuamos, a mí lo que me parece importante es escuchar al resto de las personas, a ver cómo se sintieron, si tienen ganas de seguir o no, y qué es lo que piensan. Mirta, ¿vos querés decir algo, agregar algo? Así escuchamos a otra. Mira, voy a escuchar, a ver, creo que Silvia quería hablar. Bueno, Me gustaría escuchar a más participantes. Muy bien, perfecto. Bueno, Silvia, está Mónica. A ver, ¿quién quiere hablar? Silvia. Silvia, bueno, yo en respuesta un poco a lo que decía recién Mariana, sentí justamente lo contrario. Creo que el grupo que organizó pensó en estos ejes, porque a mí me parece que son como los ejes justamente más controvertidos dentro de educación, que es la evaluación, es un tema totalmente que trae como es un tema muy controvertido, la evaluación, el juego, que no está presente salvo en el jardín de infantes, exceptuando el jardín de infantes, no está presente en otros niveles de enseñanza, y el aula pensada, como decíamos en algún momento, un aula taller, un aula más dinámica, ¿no?
donde haya, coincido también que si bien tiene que haber digamos, tiene que ser un grupo cooperativo, obviamente que tiene que haber un coordinador experto que capitalice lo que pasa en ese grupo y que sea una guía para el conocimiento. O sea que a mí me parece que los ejes fueron interesantes porque me parece que es lo más controvertido de la educación. Obviamente hay un montón de cosas para pensar en educación. No creo que pase por una cuestión económica. Yo estuve interviniendo muchos años en educación pública y me parece que no pasa por una cuestión de dinero, sino como de repensar la escuela desde otro lugar, con una cuestión de mirada, no de dinero, me da la sensación. Sentí también que hubo momentos de caos y momentos de orden, pero me parece que también no podemos descontextualizar. Estamos en un momento de cambio, de mucha angustia, en un momento inédito, y que no es casualidad que estemos pensando en una escuela diferente. Porque yo incluso hoy justo subí algo al Google Drive que pensaba en el juego y en los recreos, y simultáneamente recibía como información acerca de, bueno, se están formando los grupos burbujas en las escuelas. Entonces pensaba, bueno, quizá con estos grupos burbuja en la pandemia, esto de los recreos sobre lo que estoy escribiendo, quizá pueda empezar a implementar, sea de alguna manera, a ver, dentro de esta situación angustiante y fea, inédita de los grupos burbuja que estamos viviendo, de alguna manera, mirando lo positivo, quizás se puede implementar los momentos de juego en otro contexto, como no eran estos recreos caóticos de los que hablábamos en algún momento de la escuela de antes. Creo que algo vino para cambiar y que va a seguir y que vamos a tener que convivir con este virus. Me parece que la vida cambió, la educación va a cambiar a partir de esto. Pero bueno, yo sentí esto. Para mí, quizá no pudimos concretar, como en algún momento teníamos como esta fantasía medio mesiánica de que íbamos a terminar escribiendo algo, concretizando, porque estamos en el medio del cambio. Creo que estamos remando y pensando en el medio del caos. Pero a mí me pareció como interesante los disparadores para pensar. Bueno, gracias Silvia. Bueno, les voy a decir que los temas que surgieron... Marta, decirle también a Silvi que la idea sigue en pie. Sí, bueno. Claro, la idea sigue en pie. Sí, por porque, supuesto. escúchame, acá todos los libros que escribimos fue para captar el momento después hacemos otro análisis, pero hay que captar toda esta situación que estamos viviendo. Lo único, perdóname Marta, lo único que quiero aclarar es que yo no estuve diciendo que descalificando absolutamente nada de lo que pasó, digo que es parte, en 10 encuentros, la verdad, es muy difícil. No, pero además, Mariana, es dificilísimo. Mariana, yo creo que acá somos todos profesionales responsables, lo único que me parece que es bueno dar cuenta de lo que uno hace, creo que esto es una práctica buena de hacer todos. Así que bueno, en cuanto a los ejes que dijiste Silvia, te digo que estaban dentro de la cantidad enorme de ejes que habíamos propuesto dentro de la primera, digamos, reunión que tuvimos el equipo, estaban estos temas y había muchos más. Pero bueno, ustedes saben que enseñanza viene de enseña y enseña es recorte y tuvimos que recortar en función de eso. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Silvia, son temas muy controvertidos. Ahora yo me pregunto, ¿qué tema dentro de la escuela no es controvertida? Pero se las dejo como pregunta. Y sí, estamos remando, es cierto, esto es una tormenta y realmente no quiero ser muy pesimista, pero es casi una tormenta perfecta. Tenemos que manejarnos dentro de esta tormenta y como en toda tormenta va a haber periodos de calma y momentos turbulentos. Pero bueno, la idea, como decía este autor que yo admiro muchísimo y que lo trabajamos mucho en el espacio Bion, a Joseph Conrad, tenemos que llegar a la orilla. Y esto es lo que nos proponemos en Escuelas en Movimiento. Hay caos, hay angustia, pero también no estamos a la deriva. Así que bueno, esto le quería decir y responder a Silvia. No sé si Susana querés agregar algo. Mirta dijo que iba a esperar a varias. Escúchame, Marta.
Marta, yo quisiera escuchar más a nuestras participantes. Muy Está bien. Mónica, Yo no está estoy Mónica. hablando. Muy bien, perfecto. Bueno, No, muy bien. no respondamos a uno por uno. Me parece que hay que dejar fluir y después nosotras sobre el final haremos un cierre. Bueno, ¿quién es la persona que sigue? A ver, ¿quién quiere hablar? Mónica. Mónica, te escucho. Bueno, yo tomando que, bueno, evidentemente Mariana hizo como un poco el disparador de esta, llamémosle, evaluación, y vamos tomando eso seguramente como algo útil. Yo no lo viví para nada caótico, lo viví más bien como algo abierto. No tuve la sensación de desorden. Y la verdad que no conocía prácticamente a nadie, solo a Hilda, pero muy, muy así, de haber participado en las jornadas, tampoco nunca tuve un trato personal. Y sin embargo, obviamente, es un grupo que no es un detalle menor. Evidentemente todos los participantes tenemos mucha potencialidad en integrar, en formar una buena cohesión con mucho respeto, que no es poca cosa. Sobre todo en temas que a veces lindan hasta casi lo político, porque convengamos que es así. Son temas que a veces han formado parte hasta de una grieta política, sumado que estamos en medio de la pandemia, en medio de todo este cambio y de este caos externo, que de eso no hay duda, pero se fueron más o menos elaborando ideas y cosas que me parecieron totalmente útiles. Sí me llama la atención, no lo digo como crítica, sino quizás alguna de ustedes me dé la respuesta, que siendo tan productivos los encuentros, han escrito poco, o sea, como que eso costó trasladarlo a la palabra escrita, por darle un nombre. No sé por qué, es una pregunta que dejo y la podríamos pensar. Como propuesta, bueno, teniendo en cuenta a Netflix, una empresa tan exitosa, no me cabe duda que una segunda temporada a esto le hace falta, porque considero que el resultado es bastante exitoso en ese sentido. Lo que me parece que habría que quizás dividir un poco como equipos. Hay gente que está muy especializada en unos temas y niveles, otra en otra, y sería bueno que se puedan formar grupos de intereses, por darle un nombre. Porque si no es demasiado, es muy abarcativo. Evidentemente, si nos ponemos a hablar de educación, creo que no habría un fin nunca. Nunca vamos a poder plasmar en un resultado, en un trabajo. Quizás como propuesta se podría pensar en eso, no sé, es una idea. Quizá por niveles, porque no es lo mismo media que primaria o jardín, es decir, quizá por niveles de ordena un poquito. Enseñanza. Y otros temas también podrían ser. ¿Cómo? Sí, yo Mónica, coincido con vos. Me parece, bueno, es cierto, esta pandemia, chicas, más esta cuestión, digamos, que vos sacaste hoy, que por supuesto no es nuestro métier, que es la cuestión política y todo lo que eso conlleva. Y después la de escritura, de poca escritura, es muy interesante, porque es la pregunta que yo me hago, y me gustaría escuchar a todas, a ver qué piensan, por qué se escribe poco. Yo la tenía pendiente esta pregunta para dárselas al final. Y los grupos de interés también lo pensamos, Mónica, realmente lo estuvimos analizando justamente con Hilda, que dio una propuesta de algún tipo de división. Así que bueno, todo me parece muy interesante y está todo escrito. Mónica, quédate tranquila porque acá en este cuaderno de Marta está todo. Me alegro. Marta, yo creo que en medio Marta, quiere hablar Liz. Sí, Liz, te escuchamos. Sí. No, a calzón quitado dijimos, ¿no? Sí. Yo entré a este grupo por Mirta, que la conozco del fórum. Me encontré con la grata presencia de Gladys López, con la que trabajé durante 7, 8 años en iniciar en un jardín, y a Hilda la conocía obviamente de nombre y de haber leído un montón de cosas que ella ha escrito. Al resto del grupo, la verdad que yo no lo conocía,
Y lo que me pasó los 2 primeros encuentros fue que sentí que no tenía mucho para aportar, porque sentí que se hablaba mucho desde lo que era la salud mental, desde lo psicológico, y yo vengo del área de educación, como es mi rama más fuerte, desde lo que es la salud, soy psicomotricista, pero lo mío fuerte es educación y educación en el nivel inicial, es donde me he desarrollado siempre y lo que más conozco. Tanto es así que lo iba a dejar de asistir a los encuentros, porque no sé, no me sentía que podía aportar, hasta que, bueno, lo hablé con Mirta esto, y en un tercer encuentro se desarrolló plenamente el tema de educación. Entonces, ahí sí sentí que estaba en un lugar que yo podía hacer aportes, que podía recibir también de los demás. Me sorprendí mucho yo misma hablando de educación media, a través de la experiencia que tengo con mi hijo y con los hijos de otros amigos, ir conociendo lo que es educación media y aparte, bueno, de escucharlas a ustedes. Y a partir del tercer encuentro realmente me encantó, me pareció que teníamos mucho para trabajar, me parece que hay un potencial tremendo por parte de cada una de ustedes del grupo. Creo que, a diferencia de lo que dicen algunos, yo creo que la política sí está muy metida dentro de lo que es la educación. Me parece que no lo podemos dejar de lado porque es un plan político. La educación no surge de la nada. Yo creo que está íntimamente ligado con la política de turno, con el color de partido de turno. Ni bueno ni malo, no estoy haciendo ningún tipo de apreciación, simplemente digo que está íntimamente relacionada. Me encantaría poder seguir con este grupo el año próximo, que sigamos pensando, y creo que le tenemos que agradecer algo a la pandemia, y es que si no hubiera habido pandemia, creo que no nos hubiéramos puesto a pensar cómo trabajar la educación de ahora en más, ¿no? Yo lo que por ejemplo, lo veo en mi hijo, que no es porque sea mi hijo, pero es un chico que estudia muchísimo, y le gusta mucho lo social, pero él mismo me dice que le gustaría volver al colegio solo por ver a los chicos, pero que para estudiar, él prefiere estudiar desde casa porque se organiza de otro modo y no se tiene que levantar a las 6 menos cuarto de la mañana porque entra a 7 y cuarto al colegio, ¿no? Entonces, claro, todos están en lo mismo. Están iguales. Parece que es algo también para repensar, y esto lo han dicho algunos pedagogos, entre ellos el mismo Tonucci. ¿Para qué ingresar tan temprano al colegio cuando todavía nuestra psiquis no está preparada? Apenas nos estamos despertando y ya tenemos que estar súper conscientes y concentrados, ¿no? Para poder atender una clase. Entonces me parece que esto también tiene que ver con repensar los horarios y la cantidad de horas que los chicos pasan en una institución escolar. Bueno, no quiero ser muy largo con el tema de escribir. A mí me encanta escribir, pero me cuesta sentarme a escribir. Cuando escribí lo de evaluación y lo de juego, fue porque la vez anterior ustedes habían pedido que por favor, bueno, escribiéramos. Yo dije, sí, hay que escribir. Cuando estoy con el agua al cuello, ahí me siento y escribo. Pero si no, se me van pasando con un montón de otras actividades que tengo. Me parece que es muy importante por dejar plasmado. Prometo escribir algo más. Y bueno, y ojalá podamos seguir con este grupo porque creo que más allá del caos, que bueno, puede haber algo de caos, es como una sala de jardín, ¿no? Que cuando uno entra están todos los chicos jugando, haciendo juego de trabajo, el que viene de afuera y no sabe lo que están haciendo dice, qué desastre, esta maestra no tiene control de grupo, qué sé yo, y hay una producción increíble. Yo creo que en el caos se puede producir y mucho. Así que bueno, gracias por estos encuentros y ojalá que podamos continuar el próximo año. Bueno, gracias Liz. Además me alegro mucho que no te hayas retirado. Eso me parece muy bien, muy bien. Hablé al calzón quitado, lo dije sinceramente. Bueno, pero estamos que es bien porque
qué bueno que pudiste decirlo, porque es importante lo que sentiste también, y son cambios, y bueno, es suerte que pudiste quedarte. Bueno, y lo de la política, sabés que es así, te coincido con vos, y bueno, lo demás, ¿qué escuela vamos a tener? La vamos a tener que pensar entre todos. Pero gracias, Liz, gracias. ¿Quién? Ahora Mónica Rodríguez me parece que quería hablar, me parece. Bueno, yo ingresé al grupo por invitación de Susana y bueno, después conocí a Silvia, que bueno, la conozco de toda la vida, y a Gladys de la facultad. Así que bueno, venía como acompañada un poquito de gente conocida y bueno, y después conocí a otras personas que me pareció muy interesante porque bueno, fue un grupo muy heterogéneo donde todas aportaron y si bien yo ya no estoy trabajando en la escuela, sigo en contacto con la escuela. Atiendo niños, entonces este taller despertó en mí un poco más de interés en cuanto a escucharlos, saber qué sentían durante el año con este tema de las clases virtuales. Y bueno, y aparecieron cosas muy interesantes, como que la tecnología es muy divertida, quién dijo que no se divierte con la tecnología, aquellos que cierran el micrófono y la pantalla para no mostrarse frente a los otros y no mirar a los otros, la falta de conexión, el desinterés por parte de los docentes también en cuanto a dar las clases. Eso en casi todos los casos de chicos adolescentes que atiendo, el reclamo es ese, ¿no? De, por ejemplo, no entender ejercicios de matemática y no saber a quién recurrir para preguntar de qué se trata. Hasta, bueno, uno que, esto es terrible, pedirle los ejercicios de matemática al que sabe para zafar la materia, bueno, hay de todo un poco. Y creo que en todos estos dichos y estos relatos que he escuchado, hay como aparece el desinterés, como no se preocupan por mí, yo tampoco me intereso, un poco de angustia, ¿no? Por la extrañeza a sus compañeros, y esto de la desorganización en las escuelas por no poder organizarse, aunque sea 40 minutos por día, un profesor para dar una clase. Está bien, yo atiendo chicos que viven en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es muy extensa, y hay muchos, digamos, niveles socioeconómicos, escuelas privadas, escuelas públicas, y bueno, y hay gran diferencia. Tengo una amiga que es profesora de ciencias naturales, y en su casa se armó un aula, en una habitación que tiene desocupada, con un pizarrón, y llega a darle clases a 2 chicos por día. Entonces me parece que eso también tiene que ver con las personas, ¿no? El interés que tengan de seguir dando clases y estar en contacto con los chicos. Así que bueno, me pareció re interesante el taller, y bueno, si existe la posibilidad el año que viene de compartir con ustedes, me gustaría mucho. Y eso sí, estoy de acuerdo con Liz, soy bastante vaga para sentarme a escribir, y cuando escribo, pero bueno, ya bueno. En breve mandaré mis aportes. Gracias, gracias. Bueno, lo bueno es que vos dijiste, es un grupo heterogéneo. Está bien, es tu parte clínica que colabora también, porque los chicos que van a la escuela como institución, y son chicos que también algunos están siendo atendidos por nosotros, que somos los terapeutas. El tema de la virtualidad, que es un tema que me parece que lo tendríamos que seguir pensando mucho, y la pregunta que yo también me hago junto con la escritura es ¿por qué hay desinterés en algunos docentes? ¿Qué está pasando en ese sentido? Yo también me la pregunté igual que vos. Pero bueno, es decir, yo lo que estoy tratando es de escucharlas a ustedes y sintetizando algunas ideas, porque
y son las ideas que después van a poner en movimiento el grupo en el futuro. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? A ver. Yo quería decir algo cortito. Sí, y te escuchamos. Quería decir algo en relación a lo que anoto, dijo... Hilda, mirá que anoto también lo que decís. Y graban. Están persiguiendo. Y Adriana lo sube. Está Gladys también. No, yo quería decir algo en relación a lo que dijeron todas, pero lo que dijo Mónica, lo último, es que se están armando como espacios de docencia con pocos chicos y una maestra y docentes, ¿no? Es decir, y yo me estaba preguntando qué va a pasar con todo esto, ¿no? Porque pensemos que antiguamente, ¿no? La educación era o en las familias ricas con un preceptor que enseñaba, y en las otras familias eran los padres que enseñaban, las que de menos recursos económicos, y ahora se están armando pequeños grupos que contratan profesores o maestros para que les den clase. O sea, que cosas que inimaginables en otro momento, me parece, ¿no? Ni nos imaginábamos esto. Yo por eso lo tomo lo que dijo Mónica, ¿no? ¿Qué movimientos, qué está pasando con todo eso, hacia dónde va a ir, ¿no? Es decir, por un lado uno piensa, bueno, pocos chicos con un profesor es lo ideal, ¿no? Pero por otro lado, uno piensa, bueno, la educación va a ser como muy desigual también, ¿no? Es decir, cada uno con su programa. Sí, Mirta, John ya está. Bueno, justamente yo también me quedé pensando en esto que dijo la última colega participante, creo que de Mar del Plata, ¿no? Yo pienso que todo lo que está pasando es justamente porque el aula presencial es irreemplazable. Entonces, hay chicos que pueden aprender con pantallas y con la ayuda de su familia, alguien de la familia, pero hay otros que no. Yo conozco casos de chiquitos de primer grado que no tuvieron el suficiente contacto con su docente y entonces no hicieron vínculo. Por lo tanto, si la mamá no tenía la disponibilidad del tiempo para sentarse junto a ese chiquito y hacerle hacer la tarea y corregirle y estimularlo, etcétera, etcétera, no pasaba nada. Entonces las mamás son las que han recurrido, muchas de ellas, a docentes particulares, por ahí alguien del barrio, etcétera. Pero yo quiero decir también que yo conozco muchos docentes, yo estoy en los conservatorios, docentes, y escucho con Liz también me puede dar la razón, experiencias maravillosas de docentes que no solo preparan sus clases en la virtualidad, sino que además tratan de llamar desde sus propios datos móviles a algunos chicos por teléfono para explicarles en forma individualizada. Sin ir más lejos, un chiquito de mi familia, de un nietito mío de segundo grado, no entendía un tema y cuando la maestra se enteró, lo llamó, le dijo, ¿pueden a tal hora y hacer videollamada? Y se ocupó de explicárselo ella personalmente. Yo quiero rescatar, porque creo que los docentes, tal cual lo dije en el artículo de los docentes que escribí y publicaste en tu primer libro, Hilda Katz, los docentes están trabajando más de lo que les corresponde. El fenómeno que está ocurriendo es que el aula presencial es irreemplazable. Lo que pasa es que ante una pandemia y peligro de vida
como está ocurriendo inclusive en Francia, que han tenido que volver para atrás con muchas escuelas, con las clases y demás, bueno, tenemos esto y hacemos lo que podemos. Pero quiero destacar que los docentes en su mayoría están todo lo presente que pueden estar. Lo que pasa es que el vínculo cara a cara y en el compartido es muy distinto presencial a la virtualidad. Inclusive hay chicos que no se animan a preguntar por pantallas. Es otro el clima, no hay un clima, no se puede ir banco por banco mirando a ver cómo ese chico está resolviendo su ejercicio. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quería decir que con respecto a lo que se dijo, rescato lo que dijo Mónica, de trabajar, Mónica Mercadante, de trabajar en equipos, continuar trabajando. Yo diría, rescatando la terminología y la forma de trabajo del nivel inicial, que yo les dije siempre que son los que hacen punta y son los que mejor trabajan, podíamos hablar de centros de interés. Entonces, que se armen subgrupos a partir de centros de interés, según las temáticas. Nosotros propusimos temas como el de la distribución del tiempo, que es un tema para desarrollar. Siempre me pregunté qué sentido tenía levantar a un chico. Una nietita mía se despierta a las 6 de la mañana para estar en clase a las 7:15. Y ahora, como va, es una locura esto, pero ahora su escuela también le pide lo mismo por pantalla. 7:15 empiezan. Eso es una locura, es algo caprichoso, porque ni siquiera tiene un fundamento en las neurociencias. Todo lo contrario, porque a esa hora un chico está dormido. Y el maestro también. Bueno, eso quería decir. Pensemos en los centros de interés. Y por supuesto pensamos en que tienen que escribir, porque tienen unas ideas muy, muy buenas, y eso, este es el momento que sigue, el momento de la reflexión personal para poder escribir. Así que los esperamos con la escritura. Y por otro lado, pensaba en que esto que dijo Mariana del caos, y le quiero recordar a Mariana que cuando hay creatividad tiene que haber caos. En principio, no hay creatividad sin caos. En algo totalmente ordenado y pautado no hay creatividad. Entonces, Mirta, hay nada quien más está queriendo hablar, así que bueno, le escuchamos a ver quién está de las integrantes queriendo decir algo. Susana, ¿vos tenés el registro de quienes están queriendo hablar? No, hay gente que no habló, como Dafne y como Gladys. Como Gladys, sí, exactamente. Bueno, Gladys, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Me acerqué al grupo por Mónica Rodríguez, que es una ex compañera de facultad, y después me encontré con Liz, que compartimos, con las dos compartí diferentes espacios, uno la psicología y la otra la educación, la escuela. Yo estoy todavía en la escuela, estoy trabajando en la escuela y no desde un rol desde docente más cercano a los niños, sino ya acompañando a las docentes, soy vicedirectora. Y entonces en línea de lo más o menos que comentaba recién Mirta, de que los docentes están trabajando mucho, yo puedo hablar desde la escuela, donde acompaño a mis docentes y puedo decir que sí, los docentes llaman por teléfono familia por familia para saber cómo están, suben sus actividades de la manera virtual, y si no la ven desde la plataforma que se creó, les mandan las actividades por grupos de WhatsApp. Yo estoy en diferentes grupos de WhatsApp
tengo como 5 o 6 grupos de WhatsApp de las diferentes escuelas de las cuales tengo a cargo, porque somos un GIN y el GIN tiene 5 escuelas a cargo. Entonces, como que en esto veo que hay un cambio y que hubo un cambio, ¿sí? Porque se tuvo que armar una escuela de lo presencial a lo virtual y mantener el contacto con los chicos y saber cómo están los chicos. Desde ese lado, en el curso sentí los aportes que pude, es escuchar otras experiencias, es escuchar gente de la psicología que estaba relacionada con la educación, porque generalmente esto de psicología y educación quedan muy separados y de repente la idea de tratar de unirlos y es difícil. Porque no todos tienen, lo que hablábamos hace un rato, de tipo de compromiso para poder hacer la unión, ¿sí? Porque puede pasar desde el rol de los psicólogos que vienen y trabajan desde los equipos de orientación, que vienen y te dicen, bueno, fíjate lo que vas a hacer, tranquila, qué sé yo, y te dan y te largan con un chico que tiene problemas dentro de la sala. Entonces, bueno, uno pudo escuchar, yo al menos me enriqueció bastante porque pude escuchar gente que estuvo trabajando y que está trabajando en equipos de orientación y que me pareció un aporte bastante importante. Y en cuanto a intercambio, fue muchísimo porque estaba la chica esta de Córdoba que contaba sus experiencias de Córdoba, hasta Dafne, que lo que cuenta desde Perú, bueno, Silvia con la parte de educación especial, entonces como que cada uno pudo sumar su granito de arena y poder llevarse algo uno. Así que bueno, y en cuanto a la escritura, bueno, yo soy muy vaga para escribir, me cuesta un montón sentarme a escribir, por eso no he hecho mi aporte. Pero bueno, es esto lo que pienso. Gracias, Gladys. Además, todos los aportes desde la experiencia en campo, yo digo que son ricos también, no solo a veces las partes teóricas, sino tu experiencia escolar. Gracias por compartirla con nosotros. Bueno, ahora Dafne. Dafne está en la lista. Dafne, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo quería decir algo muy breve, ¿no? Entré al grupo porque Hilda sugirió la idea de pensar esto a partir de uno de los encuentros, de las reuniones del Departamento de Niños y Adolescentes, lo puso en el chat de invitados, y yo había justo leído el artículo, que no se había leído todavía en el siglo leyendo con los autores, pero yo había leído el artículo de Mirta, que me resultó, o sea, apenas tuve el libro, y me resultó sumamente útil para entender por qué algunos de mis chicos que estaban en consulta querían desistir, querían dejar el colegio, y por qué estaba resultando tan pesado que los papás estaban pensando efectivamente en aceptar esa deserción escolar. Entonces, a partir de esos encuentros me ayudó a pensar por qué era importante sostener el colegio como un espacio de salud mental. Y bueno, luego, entonces entré a este grupo, en realidad conocí un poco más a la gente y encontré a gente súper valiosa, además de súper agradable, pero además profesionalmente muy, muy valiosa. Y realmente lo que yo he sentido por aquí en Lima es que se ha tenido que hacer tanto que ha habido muy poco espacio para pensar. Había que hacer mucho sobre la marcha, ¿no? Y modificar mucho sobre la marcha, y los colegios y las universidades, probar un sistema, probar otro sistema, probar horarios diferentes, primero, no sé, 2 horas, después lo ampliaban a 3 horas, cambiar los horarios, y hay diferentes modelos por colegios, ¿no? Entonces había que hacer tantos cambios para mantener un poco, para cumplir los objetivos pedagógicos, para tener a los padres más o menos tranquilos de que sus hijos estaban aprendiendo, para tener a los chicos enganchados, que creo que había que hacer un poquito de reflexión, ensayo-error desde las escuelas, y que había muy poco tiempo, y no encontré realmente por aquí ningún espacio para pensar en qué estaba pasando y a qué se iba a caminar eventualmente.
Además, estando uno tan en el momento y con la urgencia, era muy difícil pensar hacia qué podemos ir, ¿no? Entonces, luego me fui conectando a las reuniones y yo detecté una especie de dinámica, ¿no? Se partía de algo pedagógico con una mirada de subjetividad y derivaba siempre en una mirada desde el afecto y la integración cognición-afecto. Y eso es lo que me pareció valioso. Entonces hemos hecho diferentes temas, presentación del profesional que vino a exponernos sobre juegos, sobre lectura, pero siempre terminaba llevándose, como era realmente mi interés, el tema hacia esa integración, afecto, cognición, educación, el rol de los chicos y el rol de los adultos en esto. Entonces, finalmente, en algún momento en la maestría leí sobre César Coll, un educador que trabaja en España, que dice que aprendemos a lo largo y ancho de la vida en esta nueva ecología del aprendizaje. Y creo que hoy estamos todos, los chicos también, no solo aprendiendo a lo largo, sino a lo ancho, porque no solamente en el colegio, sino fuera de él, diferentes cosas fuera de él, y pensaba en lo importante que es integrar estas experiencias a lo escolar, desde una educación personalizada que no es individualizada. Personalizada porque toma en cuenta los intereses personales, no individualizada porque vaya con cada chico de, no sé, 30 en la clase, ¿no? Entonces creo que con esto me quedo, con el espíritu de la educación en la que resalta el tema de la alteridad con muchísima fuerza. Yo quisiera definitivamente continuar. Estoy dispuestísima y a mí anótenme primera en la lista de invitadas y de voluntarias porque yo estoy absolutamente dispuesta. Bueno, gracias, Dafne. Gracias. Gracias también por traer tu país a nosotros, ya que no podemos ir hacia allá, pero tenemos a vos acá. Gracias, gracias. Todavía Siempre... no pueden venir. Ya luego vendrán y las recibiré con la causa. Con eso vamos. Muchas gracias. La causa es una promesa. Vamos a hacerlo, pero me parece tan importante esta cuestión de participación de otros países, porque siempre pensé que hay que escuchar otras voces y estás vos representando a Perú. Gracias. Y además te voy a decir que coincido con esta manera de enfocar el aprendizaje que, digamos, articula lo cognitivo y lo afectivo. Después podríamos pensar, y eso lo dejo también en ese espacio transicional, si la escuela es un lugar de salud mental, porque tenemos que reflexionar que la escuela es un lugar también de transmisión de conocimientos, pero si lo miramos como lugar de aprendizaje y transmisión de conocimientos, tenemos que pensar en lo afectivo cognitivo. Bueno, eso lo dejo para discutir más adelante. Bueno, ahora... Bautista, te escuchamos. No sé, yo tengo Susana Racís que me habló de un Bautista. Sí, no sé, está sin imagen. Hay un fondo. Sin imagen. No bueno. Sin imagen, bueno, pero bueno, estaba. Después está Diana dijiste. Bueno, Diana Rebon. Que no tiene micrófono y quizás será eso. Bueno, lo escuchamos a Diana. Bautista, si después te pones micrófono, te escuchamos. Diana, te escuchamos a vos. Entré en el grupo también enterándome de la propuesta de Hilda, de la mesa de niños, ¿sí? Y me interesó más allá de que me sentí muchas veces cuando ella hablaba del túnel del tiempo, en las cosas actuales que se están haciendo, que por ahí estaban esto de las videollamadas, de los Zoom, ¿no? Como previstas para otro momento, para más adelante. Bueno, a mí lo que me pasó con este grupo es que yo volví para atrás, digamos,
mi experiencia de haber trabajado tanto en los 80 en educación, y después en los 90 se fue como diluyendo todo. Y hubo como, con dos compañeras más teníamos como que ellas trabajan mucho con niños y que les gusta toda la docencia y la escolaridad. Habíamos conversado en retomar este tema. Entonces, decidí incorporarme. Me sentí muy cómoda con los temas que iban surgiendo. Sentí como que, sí, por momentos había un poco de caos, pero mucha creatividad. O sea, sentí que fui tomando de cada encuentro cosas valiosas que fui anotando, ¿sí? Y particularmente me sentí enriquecida, más allá de en estos momentos no tener la experiencia, ¿no?, que estuve escuchando a cada una de ustedes que está trabajando en la actualidad y que realmente me dejaron pensando con todas las cosas, con todas las afrentas y con todos los cambios y los movimientos que hay hoy por hoy, ¿no? Bueno, para mí fue positivo, ¿no? Positivo todos los encuentros, y realmente agradezco el haber participado, y también me gustaría como darle un cierre, ¿no? Esto de si se organizan grupos de trabajo, me parece interesante. Bueno, gracias Diana, gracias también por tus años de los 80, como decís, que trajiste al presente. Gracias, porque son importantes también. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más está para participar? Mariana quiere hablar otra vez, pero bueno, primero vemos si alguna quiere comentar algo más de las que no hablaron. Levanten la manito, hagan el dibujo de la manito. ¿No? Bueno, Diana, Mariana, te escuchamos. Gracias, Diana. No, yo llegué al grupo porque cuando Mirta presentó el artículo, igual que Dafne, y habló de la recreación y todo eso, digamos, como... Yo creo que había contado, no sé si conté acá, yo había querido ser maestra, pero me cambiaron todos los planes de estudio. De primero a quinto año en el Normal 1, me cambiaron absolutamente todo. Es más, en la ventanilla que había elegido, digo, bueno, sigo el pedagógico, ya que no puedo ser docente, voy a seguir una carrera universitaria formal y no 2 años más de docencia. Me dijeron que no estaba tampoco el pedagógico. Entonces dije, bueno, bachillerato físico-matemático, y sigo arquitectura, y como yo venía coordinando grupos de recreación, desde los 15 me metí en recreación, entonces toda mi formación venía de la educación no formal, hasta que me recibí de psicóloga, y lo primero que hice fue orientación vocacional para la comunidad desde la facultad, y psicología institucional, que era de lo que venía viviendo y trabajando, y que se fue haciendo una profesión. Cuando yo decía lo del caos, yo no sabía dónde pararme. O sea, si pararme desde la psicología institucional, si pararme desde, ¿entendés?, del rol de docente. O sea, en ese sentido decía. Y si yo tuviera tenido que escribir, creo que hubiera tenido que escribir mi historia. O sea, porque me llevaron para atrás y para adelante. Porque en la escuela primaria yo me acuerdo que era, creo que la única que hacía telescuela primaria, por ejemplo. Yo tenía mi cuadernito con todas las actividades prácticas, porque me encantaba hacer todo lo expresivo, y en el horario que estaba telescuela primaria me las veía siempre. Y después me acordé, no sé quién comentó el tema de... hay una docente que creo que es rural que armó una radio, porque no llegaba la gente con el tema de la... Y la televisión y la radio también son elementos muy piolas, digamos, para trabajar mientras no esté lo presencial, ¿no? Por eso no escribí, porque en realidad tendría que ir bien, o sea, todo el proceso que fui haciendo, porque en el club me formé con gente que estudiaba psicología y educación.
Y ellos me formaron en todo lo que era la educación no tradicional, y Piaget, y esto y lo otro. Hicimos un montón de cosas. Después a los 19 ya estaba en la escuela de Pichón, nos decían, ustedes no son psicólogos, tienen que coordinar los grupos, pero sin interpretar. O sea, fue todo un desarrollo. Tuve 5 años de arquitectura antes de meterme en psicología yo. Pero siempre seguía en recreación y ya dirigía instituciones. Entonces tenía ese matete que no sabía por dónde entrar, ¿viste? Cuando se planteaban los distintos temas. En ese sentido era mi caos en decir, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde entro? ¿Qué digo? ¿Por dónde me meto? ¿No? O sea, por eso quizás lo de grupos de elaboración o por temas o cosas por el estilo sería más fácil, no sé. Por eso me parecía tan abarcativo, cuando es súper abarcativo. Nada más. Bueno, tenemos que diseñar, Mariana. Dale, yo no tengo problema, me encanta. Tenemos que hacer un Me diseño. encanta, no tengo problema. Bueno, Adriana, ¿quieres comentar algo? Susana también para... Adriana, a vos, Mirta a Susana. Levantó la mano. Dale. Mirta levantó la mano primero. Yo quiero decir algo muy cortito a Mariana, que no sabía por dónde entrar, dijo. Yo creo que podría entrar muy bien por lo que es el grupo operativo y cómo se podría implementar grupos operativos en el aula taller. Estaría buenísimo, como una idea innovadora dentro de lo que es la escuela, pero mostrando cómo se trabaja, cómo se centra en la tarea, los roles que cada uno desempeña y los aportes que puede brindar desde la psicología social a los docentes. Yo tenía una cátedra en la Facultad de Derecho que se llamaba Psicología Social para Docentes. ¿Y quiénes eran nuestros alumnos? Los futuros profesores, abogados, que tenían que dar cátedra y formar alumnos en abogacía. Y se trabajó y se transmitieron todos esos conocimientos pichonianos sobre la dinámica de grupos. Así que por ahí te sugiero poder estar con toda tu vasta experiencia, Mariana. Gracias, Mirta. Dame un segundo. Te cuento, Mirta, que yo formaba líderes recreativos que eran adolescentes. Y los adolescentes, yo trabajaba con el cono invertido, tanto para la programación como para la evaluación. Nada más que eso. Bueno, gracias, Mariana. Adriana, te escuchamos, y Susana, si después les digo algo, digamos, con respecto a la continuidad, y cierra Hilda el taller. Te escuchamos, Adriana. Bueno, chicas, primero a todos decirle muchas gracias por acompañarnos. Para mí fue muy lindo el compartir, el encontrarnos, porque como bien ustedes dijeron, son distintos puntos de vista y que uno puede capitalizar, le sirven para seguir pensando, cosas que a veces uno por ahí conocía pero no tiene en ese momento en mente, o por ahí uno trae algún tema. Por eso también en este caos también es interesante lo que puede emerger, el ir pensando, el ir conversando, porque permite que uno pueda ir parándose en las ideas de los otros y poder ir construyendo ahí. Y me parecía también muy lindo el poder llevar al taller, que es algo que conversábamos con el equipo, nosotras también, la modalidad, como para que uno pueda vivenciar la modalidad de trabajo que nosotras consideramos que sería también muy productiva de poder ser utilizada en la escuela, ¿no? Esta que ahora te decía Mirta, vos Mariana, y que también desde las que conocemos la teoría constructivista sabemos que está teorizado y está pensado cómo trabajar en grupos con los chicos para poder diversificar los distintos puntos de vista y entrar en conflicto y desarrollar así también el pensamiento, como decía Dafne, siempre en la trama afectiva, ¿no? Y de grupo,
y de grupalidad, que es tan importante también para aprender y para pensar. Así que creo que sí que es verdad que esto fue una presentación de temas y de intereses y de vías para poder penetrar, seguir investigando. Creo que está buena la idea de poder continuar y de continuar pensando y profundizando más, y también escribiendo de cada cosa que se investigue, que me parece interesante hacerlo. Así que, bueno, agradecida y contenta de que también de que quieran continuar, porque creo que se van a poder hacer cosas interesantes, y solamente desde estos espacios y desde estas tramas que nosotras entre nosotras también tramamos y entretejemos, vamos a poder en algún momento presentar ideas diferentes, que estén a lo mejor, que convivan con lo que hay. Que a veces, creo que eras Liz, ¿no? Que vos decías a veces con cierta descreimiento de que, pero se va a poder, y no lo sabemos, pero bueno, hagamos y hagamos alguna vez algo por ahí, ¿no es cierto? Eso es lo importante, seguir haciendo y pensando, porque cuando eso crece, yo creo que siempre hay esperanza para que se puedan hacer cambios en educación. Nunca se sabe a dónde se puede llegar, lo interesante es hacer. Así gracias. Que, por parte, gracias, muchas gracias por compartir. Gracias, muchas gracias. Susana, ¿querés decir? Quiero agradecer a todo el grupo, porque yo no conocía a mucha gente, como nos pasó a varios, pero a mí me parece que lo que se demostró, lo que yo sentí, que lo hablamos entre nosotras, es que apareció el deseo de continuar. Esto que es lo que hay que lograr en la escuela, que tiene que ver con la experiencia afectiva, lo que dice Bion, ¿no? Es decir, yo lo que sentí, que el grupo quería seguir, es decir, donde con la libertad de pensamiento, que es tan difícil en este momento, de permitirnos decir lo que sentimos y lo que pensamos, y que es la única manera de poder aprender. Entonces creo que esta experiencia que tuvimos nosotras, que sentimos que ustedes querían seguir, y que a pesar de ciertas turbulencias, que es normal en cualquier grupo y en cualquier equipo de trabajo, me parece que esto es lo que uno quisiera lograr en la escuela. Es decir, que esté el deseo de aprender y de seguir construyendo. Por supuesto que después se podrá ver cómo se puede diseñar, sigo la palabra que le dijo Mirta a Mariana, en cada nivel, como para que sea más concreto cada tema que nos interese. Pero quería destacar esto, que fue el deseo. Si no hay deseo no se puede aprender, no se puede hacer nada. Y creo que esto es lo que todas sentimos, ¿no? Así que gracias. Gracias. Además, agradecer, yo creo que voy a agradecer en nombre de todas y de este grupo de psicoanálisis y educación, todo lo que has hecho a nivel de los Zoom. Susana, maravillosa estuviste manejando los Zoom todos estos encuentros. Una ignorante del tema te dice muchas gracias por todo lo que hiciste con los Zoom. No creo que yo lo hubiera podido hacer ni la cuarta parte de lo que hiciste vos. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Para mí son heroínas las que manejan los Zoom. Bueno, ahora voy a decir algo yo y después le vamos a dar el cierre a Hilda. Bueno, chicas, realmente no voy a repetir lo que dije al comienzo, pero sí les voy a decir que la continuidad, cómo la estuvimos pensando, porque veo que hay deseo de continuar, como dice Susana. Vamos a hacer, ahora sí, Mariana, y a todas vamos a ser un poco más ordenadas, ya que estuvimos siendo, como dicen, es un caos que permitió el aprendizaje. Nos propusimos lo siguiente. Hoy termina el Zoom y termina estos encuentros de... ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, el espacio de WhatsApp de Escuelas en Movimiento va a seguir, donde vamos a poner ahí, digamos, todas las noticias, todos los referentes que pensemos importantes. Creo que es un buen espacio de estar conectadas. Luego vamos a proponerles, porque esto es una propuesta,
de escribir, pero no escribir en el Google Drive, sino ya escribir con el fin de formar el libro que hemos pensado al comienzo de Escuelas en Movimiento, que creo que en algún momento alguien mencionó, y si no yo lo voy a formalizar. Ese libro no va a ser en papel, sino un libro online, que vamos a pensar de tenerlo, digamos, terminado para el mes de marzo. Por ahora vamos a escribir. Y les vamos a poner un plazo, porque yo les voy a decir que Hilda Katz, a las que escribimos en los libros, nos pone plazos de entrega. Así que yo también voy a hacer lo mismo y les voy a poner como plazo de entrega el 20 de diciembre. Los escritos después les voy a mandar, digamos, los requisitos, la cantidad de hojas, el interlineado, etcétera, que es un poco lo oficial que se hace para la escritura de un texto. Luego vamos a compartir esa lectura Adriana Meca, Mirta Iguán, Susana Racinski y yo. Lo vamos a leer a posteriori de la entrega de ustedes. Y para el mes de marzo, bueno, y chicos, no me pregunten qué va a pasar, pero bueno, en el mes de marzo nos vamos a reunir, les vamos a contar lo que hemos recibido y juntas vamos a organizar ese libro online. ¿Por qué online y no papel? Bueno, por razones económicas. Vamos a seguir hablando a calzón quitado. La publicación en papel tiene un costo y nosotros pensamos que para no, digamos, presionar con ese tema, que es muy importante y sobre todo en los momentos que vivimos, entonces vamos a hacerlo online. Para lo cual vamos a solicitar la colaboración de los expertos en tecnología y por ahí se me asoma una palabra que empieza con F, que es Francis, que nos ha ayudado muchísimo también, al hijo de Adriana Meca le damos también las gracias por todas las colaboraciones que tuvo. Y bueno, vamos a armar ese texto online que va a tener la escritura de ustedes, la de nosotros cuatro, y que le vamos a pedir a la doctora Katz que lo prologue. Y después vamos a ver cómo se va desarrollando la propuesta de Hilda bajo la Asociación Psicoanalítica Argentina en cuanto a espacio de investigación de psicoanálisis y educación. Bueno, esto es lo que yo les quería transmitir para decirles que va a haber continuidad, pero a veces no se continúa en la forma esperada. Hay un imaginario que tenemos y después el otro registro que es de lo real. Ahora, y de la realidad, no de lo real, que la acá me retaría. Lo que yo sí rescato como síntesis y les quiero decir es que ¿por qué todo esto es tan complejo? Que aparte está dentro de un mundo complejo y como dice Hilda, estamos cambiando en un mundo que cambia, es que la escuela es una institución donde se articula lo singular, lo familiar, lo social, lo político y lo económico. Y si las articulaciones de todos estos aspectos que corresponden a diferentes disciplinas es obligatoriamente muy complejo. Así que vamos a tener que buscar también ejes que van a articularse dentro de este espacio, que es algo que también lo estuvimos pensando y que ustedes lo manifestaron en estas charlas. Así que bueno, nos queda por delante la escritura. Escribir no es fácil. Enfrentarse al papel en blanco es toda una tarea de desafío singular y es un momento de soledad, es un momento de reducir y sintetizar nuestras ideas y por supuesto con la responsabilidad que implica dejar escrito algo de lo que pensamos. Pero yo creo que la escritura es testimonio de todos nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Por eso lo valorizo tanto. Les propongo escribir. Les voy a dar un plazo y sí, ¿qué vamos a hacer? Esto es principio de realidad. Así quiero decir algo. Sí, ahora te dejo a vos para que cierres el espacio, Hilda. Gracias a todas. Me pareció muy interesante lo del plazo, pero hay algo que también es cierto, Marta, que nosotros empezamos a escribir
luego de varios años de trabajo del Departamento de Niños, ¿no? Es decir, el primer tomo fue como el resultado del trabajo en equipo del departamento, o sea, que para escribir en un grupo no es tan sencillo, ¿no? Es decir, no sé, yo entiendo que estamos en otros tiempos, la aceleración de los tiempos llegó a todo. El departamento tuvimos este es el 4º año, 3 años de departamento, al 4º sale el primer, sale el primer tomo, es el que más está implicado con la gente del equipo del departamento de niños, pero es al 4º año de trabajo. Yo sé que los tiempos se han acelerado un montonazo, que cuando yo los corría y les decía, ya, me escriben ya porque hay que transmitir la experiencia ya, no, pero hay que elaborar, bueno, elaboren después hacen otro libro, ¿no? Como me decía mi madre, bueno, prepara eso, no, pero me falta no sé qué, no importa, cuando tengas ese ingrediente haces otra torta, ahora sé con lo que hay. Y yo creo que eso fue lo que movió, pero veníamos de 3 años de trabajo en común. Yo sé que los tiempos cambiaron totalmente, pero no es tan sencillo. Entonces yo haría una sugerencia. Yo tomé ahora los 3 tomos acá en mi mano y tenemos, en el primer tomo tenemos un trabajo, yo digo, para que las que están en la coordinación de este espacio, que tienen trabajos escritos sobre lo que estamos atravesando, los pongan, no sé, Adriana, si se pueden poner en la página los trabajos. Por ejemplo, Mirta Iwan tiene el docente profesional de la educación y actor de inclusión social en tiempos de pandemia. Yo creo que es un artículo de lectura, es imprescindible de lectura si vamos a escribir sobre tiempos de pandemia. Pregunto, ¿se puede poner ese artículo en el Google que tenemos armado? El de cada una. Después vemos cómo se los hacemos llegar a todo el grupo. Después tenemos como artículos específicos de educación, ¿no? Después tenemos en el tomo 2, tenemos lo que queda a pensar después de la pandemia. No, ese es el 3, perdón que me estoy confundiendo. Bueno, en el tomo 2, Marta Lago nos habla de la humanidad a las aulas. La información acerca del coronavirus puede generar una forma inhibitoria del pensamiento. Una propuesta de humanidad a las aulas, que es lo que nos estamos preguntando todo el tiempo. ¿Cómo hacemos con la humanidad, no? ¿En dónde quedó? Mirta Iwan tiene el juego antes y después de la pandemia. Es el tema que estamos pensando. Uy, Mariana, pobre, tuvo que irse porque a las 7 tiene otro grupo. Es el tema que estamos pensando. Y después, digamos, en el tercero, ¿no? Tenemos dentro de lo que es específico, estoy viendo, ¿no? Lo que queda a pensar después de la pandemia, de Marta Lago, y de Mirta Iwan, reflexiones sobre el tiempo en la crianza, que también tienen que ver con la educación. Yo creo que tenemos también el tema, perdón porque me pierdo, lo estoy haciendo un poquito a la rapidez del momento, ¿no? Para que no piensen que es un problema de alguien, sino tenemos otros trabajos. Tenemos el de Adriana Meca. Adriana Meca escribió Malestar en la tecnología, es lo que nos estamos preguntando todas veces que nos reunimos, ¿verdad? Y una pandemia terminable e interminable. Ella se pregunta y están todas relacionadas con la educación, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos artículos nos pueden servir de guía, de estímulo para poder escribir sobre estas temáticas. Y no se sientan mal si no escribieron, porque no es tan sencillo. A nosotros en el departamento, para empezar a trabajar en grupo, nos llevó 3 años. No quiere decir que ahora vamos a esperar 3 años, porque ya eso es de locos. Directamente no se pueden imaginar uno eso. Pero en el sentido de que, bueno, es lógico que haya costado, pero me parece que estos artículos sirven de alguna forma
de guía para abrir interrogantes y para ver cómo desarrollaron los temas las colegas y cómo nos abren puertas a pensar esto, porque los artículos, digamos, al menos desde mi perspectiva, que yo leí de las 4, abren al tema que estamos viendo. Entonces, escribir, bueno, si tenemos ya 4 artículos acá que nos pueden dar un poco la mano para arrancar, como se dice. Entonces, pónganlo a disposición de todo el grupo, porque es una forma de armar, de alguna forma, como un hilo rojo que vaya sosteniendo la producción de todo el grupo, ¿no? En ese sentido, yo quería remarcarlo, que realmente los puedan poner en el Google que estamos compartiendo como una contribución muy importante y también para animar a las colegas, a las compañeras a escribir, ¿no? Porque realmente abren interrogantes, a mí me parece que son necesarios, ¿no? Son necesarios. Digamos, bueno, yo ahora no me voy a poner a leer ahora porque ya es un poco tarde, yo los tenía sintetizados lo que iban diciendo, pero me parece que son un camino, que son una luz, ya ustedes abrieron camino, bueno, faciliten ese camino para los otros y que pueden seguir por eso o no, simplemente que son disparadores, son aperturas a la creatividad. Eso por un lado. Y por otro lado, que cada uno se permita a sí mismo, ¿no? Pero eso para entre casa, como digo yo, con uno mismo, escribir lo que le gusta, el tema que le gusta. Por ejemplo, dentro de acá estamos con educación, bueno, ¿cuál es su nota, su consonante, como digo yo, la consonante, lo que le suena como propio de interés? A mí, desde muy chica, cuando escuché Mariana y no sé, que estaban diciendo educar jugando, a mí me encantó porque fue algo que siempre me gustó, ¿no? De educar jugando, siempre jugando, educar. Me encantó porque un poco también me enseñaron de alguna manera a mí así. Cada uno tiene su nota de eso que le gusta, ¿no? Pero me parece que estos artículos son realmente muy valiosos, ¿no? Los que les acabo de nombrar, los de Marta Lagos, Susana, Mirta, Adriana, y no los podemos dejar afuera, porque ahora realmente nos dan la mano en esta especie de selva en que nos encontramos, que no se sabe para qué lado ir. O sea que este estado de caos fue necesario, porque justamente fue en la educación que uno está como en una selva que no. Por ejemplo, los chicos chiquitos, muchos están chochos, porque están en casa, están con los padres, ¿verdad? Incluso independientemente de las posibilidades económicas, a veces, porque si no están con los abuelos, bueno, abuelos no se podía ahora, pero estaban igual con los abuelos, ¿no? O con los parientes, etcétera. Había una cosa más de estar más cerquita, ¿no? Pero los adolescentes, muchos estuvieron muy desconcertados en familias muy disfuncionales, realmente se sintieron muy mal. Hoy me contaban ayer, que estuve trabajando con otro grupo, me contaban de chicos que se meten en la cama y no quieren salir de la cama, es decir, realmente, ¿no? Es decir, son situaciones de depresiones que aparte pueden dejar marca y que necesitan del auxilio, ¿no? De alguna forma de poder crear la necesidad de recibir. Digamos, para enseñar hay que crear la necesidad de recibir la enseñanza. Si no se crea esa necesidad, no se puede enseñar. Y eso es lo que dice la Kabbalah. Kabbalah quiere decir recibir. Y uno dice, ¿cómo recibir? ¿No es dar? Bueno, pero para dar tenés que crear la necesidad de recibir. Tenés que crear el deseo. El deseo en el otro de recibir lo que le vas a dar, ¿no? La Kabbalah quiere decir recibir. Crear la necesidad de recibir educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, crear ese deseo. Y bueno, esa es la parte más difícil, ¿no? Es decir, hay una frase que ahora por supuesto no me voy a acordar, pero que dice, no es tanto
como es encender un fuego y es mantenerlo prendido, pero creando esa necesidad de recibir, ay, ¿cómo es? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo va? ¿No? Es decir, y eso es lo que está, a mi entender, flojito, ¿no? Está flojo porque la gente, bueno, por un montón de presiones y de situaciones está flojo. Bueno, era esto un poco mezclado que les digo, pero yo creo que esos 4 artículos, no sé si son 4 o son 5 en total, tienen que estar en el Google. Perfecto, Hilda, sí, se pueden subir, las chicas Nos van a ayudar un montón. Las chicas me lo pasan a mí y yo lo subo, no hay ningún problema. Hilda, en el Google Drive. Y también una punta que tienen para arrancar, si les interesan otros temas, es lo que muchas ya empezaron a escribir en el Drive, que no fue tanto, pero sí hay temas muy interesantes que fueron escribiendo y que pueden, si quieren, alguno de esos temas continuar desarrollando, porque hay cosas, conceptos muy tal vez condensados, porque era el Google Drive, y ahora lo pueden desplegar. Hilda, claro, sí. Creo que de todos los artículos que yo escribí, el del último libro, el de las redes y humanos, que es de un chico que estaba atrapado en la red y que ahora quiere lo humano, que tiene que ver un poco con lo que decía Adriana, ¿no? Porque los otros, bueno, por ahí es pero en ese, digamos, ¿cómo digamos, se puede utilizar la red como trampa o como posibilidad? Un poco lo que comentó otra colega, ¿no? Sí, que era tu preocupación, es así. Los chicos, claro, de alguna manera todos fueron creando cosas, ¿no? Pero me parece que, bueno, pero han escrito ustedes sobre educación, entonces aprovechémoslas, ¿entendés? Todo el trabajo que hicieron. Bueno. Aprovecharla en el buen sentido, digamos, ¿no? De inspiración, de recursos. Sí. Perdón, bueno, quiero me parece a todas y mandarles un beso muy grande. Gracias. No quería darles yo un abrazo virtual a todas. Volverles a decir gracias por participar, por estar con nosotros. Algunas las veo después en el espacio de niños y en Postbio, a otras no, pero bueno, a todas muchas gracias, tanto a las argentinos como no argentinas, y lo mejor y mucha escritura con estos tips que les dijo Hilda Katz, con lo que tienen escrito en Google Drive. Yo creo que sí, que tienen mucho para decir y para escribir. Bueno, vuelvo en nombre del equipo, ya que bueno, en algún momento me dijeron que tenía que ser la coordinadora. Les doy las gracias también a Mirta Iguán, Adriana Meca y Susana Racinski. Y gracias, Hilda, por tu coordinación. Un beso a todas. Gracias. Bueno, estamos en contacto y la fecha que puso Marta, ojo. La directora de escuela, la directora de escuela, como me dicen. Pero mandá los requerimientos, Sí, después les voy a escribir, sí. Bueno, un beso a todas. Chao. Un beso grande. Gracias. Y seguimos en el chat. Seguimos. Gracias a todas. Gracias, Hilda. Gracias a todos. Gracias a todas también. Susi, para la grabación, para que no se nos quede. Mira. Que no se nos quede 5 horas luego. Pero hay que hacerle reacciones, ¿no? Acá. Despacito, como hiciste las otras veces. Hasta pausar o detener, ¿no? Detener, a ver, porque todavía sigue grabando. Vamos a ver. Hace despacito.